Perfecto. ¿O todo está bien? Entonces vamos a quedar el martes el examen corto. Y y trabajan en el foro. Son cuestiones fáciles que no... Es cierto, hay que ver el video que dura casi media hora, pero esa media hora ni lo van a sentir por lo interesante que es ese video. Así que vamos a empezar la clase. Ingeniero, buenas tardes. Diga. Tengo una duda. En el caso del corto, como dice que va a dar la clase y va a suspender para hacerlo del corto, eh, yo por lo general vengo manejando más que todo por la clase del día martes. Entonces, como va a dejar ya los últimos minutos de la clase para hacer el corto o algo, porque así pido permiso para trasladarme un poco más temprano. ¿Va? Sí, el examen corto es el martes. ¿Sí, sí? Vamos a dar media hora de clase y la demás tiempo lo van a tener para el examen corto. Ah, ok. Perfecto, porque si es así ya coordino yo con mis horarios para ver de salir un par de minutos antes para estar en la casa, aunque sea tipo 5:30 para ya pues tomar mi Tipo, el examen examen corto. estaríamos empezando como un cuarto para las 6. Ah, ok, perfecto. Perfecto, perfecto, Ok, gracias. ok. Entonces vamos a... Perdón, y esto estaríamos hablando para la otra semana. Sí, la otra semana. Ajá. Ok, gracias. Hola. Es corto. Hasta las... Siempre lo tienen el martes. ¿Y qué otro día tienen clase con ella? ¿Cómo, cómo? Ah, dale, yo pensé que todas las materias ustedes tenían 2 días a la semana. Y logran cubrir todo el material ustedes con las demás materias. Ajá. Ah, ya entendí. Bueno, es que vale, les voy a comentar, cuando estábamos en periodo normal, la clase de conversión, yo no la impartía, que la impartía era el ingeniero Moto, no sé si lo conocen. Y se impartían 3 días a la semana, para que ustedes vean. Entonces, pero un día creo que era 1 hora y los otros 2 días eran 2 horas. Prácticamente eran como 5 horas a la semana que se impartía esta clase. Entonces, pero bueno, desconocía de que las demás materias solo era un día a la semana. Bueno, entonces, vamos a seguir. A ver, vamos a compartir la presentación. Permítanme un momento, compañeros. La evaluación del docente ya todos le hicieron. Va, ok, ok. Sí, Ok.
Vamos a ver si me comparte ahora. Tengan a la mano calculadora. Y vamos a... Bueno, pueden ver la pantalla. Sí, ingeniero. Va, ok. Entonces, vamos a seguir con la clase. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí ya hicimos un ejemplo de un motor en CD en derivación. Hoy vamos a hacer un ejemplo de un motor de CD de excitación independiente. Digamos que en este caso, tenemos un motor en el cual la bobina de campo, la RSUF, más una R de ajuste, es independiente del circuito que es de armadura, y en los cuales es alimentado el circuito de campo BSUF F de field de campo por una alimentación externa de 250 voltios de CD, y acá vamos a obtener un cierto voltaje. Tenemos una resistencia limitadora o de armadura de 0.03 ohmios y el generador o el motor. Entonces nos dice el enunciado que este motor gira inicialmente con un voltaje de armadura de 250 voltios y a la vez va circulando una corriente de armadura de 120 amperios y que gira a una velocidad de 1103 revoluciones por minuto. A la vez que suministra una carga de par constante, es decir, un torque, ¿cuál será la velocidad del motor si se reduce V sub a 200 voltios? Entonces, acá podemos ver que el voltaje V sub T va a ser igual a V sub A. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque la caída de tensión acá en esta resistencia puede ser un poco despreciable. Entonces, E sub A va a ser igual a V sub T menos I sub A por RA. Entonces, al aplicar, al introducir los datos a esta expresión, vamos a tener 250 voltios menos, aquí ley de Ohm, 120 amperios por 0.03 ohmios. Hagan este cálculo y me dicen cuánto les da. Veamos, hagan el cálculo. 246.4. 246.4 voltios. 246.4 voltios le da ese voltaje de armadura, así como está. Ahora, sabemos que he puesto el circuito como referencia en la lámina y nos dice que el flujo es constante y la velocidad del motor es. Acordémonos que el voltaje de armadura va a ser igual a K por el flujo y por la velocidad del motor, a este valor. Y tenemos acá que al hacer una relación de magnitudes de voltaje de armadura, podemos ver que se nos, simplificando las expresiones,
nos queda igual a la velocidad Nm2 entre Nm1. Entonces, haciendo un despeje de M sub 2 va a ser igual a SUA sub 2 sobre SUA sub 1 por NM1. Siguiendo acá. Pero necesitamos encontrar E sub A2. Es decir, que cuánto va a ser el voltaje que aparezca acá cuando este voltaje se reduce. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una LBK o una ley de voltaje de Kirchhoff. Ok, entonces lo que hacemos es que nos da esta expresión, E sub A sub 2 va a ser igual a B sub T menos I, la corriente de armadura, que en este caso A sub 2 por RA. Tenemos acá. Entonces sabemos que el par, el flujo y la corriente son constantes. Y al hacer el cálculo, hacemos el cálculo que tenemos, que en este caso, B sub T, en este caso, va a ser de 200 voltios para determinar la velocidad. E sub A sub 2 va a ser igual a 200 menos 120 por 0.03. ¿Cuánto les da? 196.4 voltios. 196.4 voltios. Ahora tenemos que eso a sub 2, tenemos la expresión acá de cuánto va a ser esa velocidad, ya conociendo eso a sub 2 y E sub A sub 1, que en este caso E sub A sub 2 es 196.4 entre E sub A sub 1, que sería 246.4. Todo esto multiplicado por 1103 revoluciones por minuto, que es la velocidad Nm1. ¿Qué sería esto? Nm1. ¿Cuánto les da a hacer el cálculo? 879.17. $879.17. Ok, entonces ese sería el resultado. Y la conclusión que uno saca, que al reducir el voltaje acá de su A o el voltaje de armadura, por ende, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a disminuir la velocidad por estas expresiones. Y por ende esto va a disminuir. No sé si les dejo la lámina por un minuto para que apunten el enunciado del ejercicio o pasamos a la siguiente. ¿Sí? ¿Qué opinan, compañeros? Esta lámina después lo va a compartir usted, ingeniero. Sí, la presentación, sí. Vamos, avancemos. Hacemos. Ajá. Ok. Ok, ahora vamos a hablar de los motores de CD, pero de imán permanente.
Ahí les he puesto un pequeño resumen, que es un motor de CD cuyos polos están hechos de imanes permanentes. No requieren un circuito de campo externo, es decir, no necesita bobinas de campo. Como no llevan bobinas, no sufren las pérdidas en el cobre del circuito de campo asociados con los motores de CD en derivación. Son motores muy pequeños que los motores de CD en derivación. Es decir, que estos motores son de bajo HP, son motores pequeños. Entonces, por ende, no necesita manejar grandes corrientes. Entonces, y los motores de imán permanente se pueden encontrar en tamaños de 10 HP y en años recientes se han construido motores de hasta 100 HP y son especialmente comunes en tamaños más pequeños de caballaje fraccional, es decir, de medio HP, un cuarto de HP, etcétera, etcétera. Son menos costosos y con mayor eficiencia. Entonces acá tenemos un símbolo en el cual aquí tenemos la armadura y la conexión, y aquí prácticamente el estator son imanes. Entonces son magnetos permanentes. Ok, para ahondar más, voy a ver si les pongo un video que tiene que ver con los imanes. ¿Me permiten un momento? Ok. Me voy a documentos. El link del video está en el aula. Unidad 4. Imanes permanentes. Hola a todos. En este video hablaré del motor. Vamos a compartir el video. Permítanme un momento. Ok, ahorita. Hoy sí logran ver. Pero voy a desconectar el micrófono. De CD de imán permanente. Estos motores siguen el principio básico de funcionamiento, en el cual la armadura gira dentro de un campo magnético, basado en el hecho de que siempre que un conductor conduzca corriente dentro de un campo magnético, se presentará una fuerza mecánica. Los motores de imán permanente se componen principalmente de dos partes, el rotor o armadura y el estator o campo. Su construcción es esencial para establecer un campo magnético. El imán permanente es el encargado de proporcionar el campo magnético. Este se encuentra montado de tal forma que el polo norte se encuentre frente al polo sur. El rotor de este tipo de motores es similar al de otros motores de CD. El rotor o armadura consiste de un núcleo, devanado y conmutador. El núcleo de la armadura está hecho de varias láminas de metal. El conductor de la armadura se conecta en forma de estrella al rotor y la otra terminal del devanado se conecta a los segmentos del conmutador, que se encuentran en el eje del motor. Además, se colocan escobillas de carbón a los segmentos del conmutador para proporcionar corriente a la armadura. Cuando se alimenta,
La corriente pasa por un segmento del conmutador AB, BC o CA. Suponiendo que la corriente circula por CA, la bobina A se comportará como el polo norte, mientras que C como el polo sur. Luego se presenta un torque en el rotor porque A presenta una fuerza de repulsión y C una de atracción debido a los polos del imán permanente, por lo que este torque hará que el rotor gire. Las ventajas de los motores de CD de imán permanente, además de su alta eficiencia, es su tamaño comparado con el de otros motores de CD, y el control de la velocidad es sencilla, ya que solo se regula el voltaje para hacer esto. Para aumentar la potencia del motor, se puede incluir otro par de imanes de la siguiente manera. Además de que estos motores son muy sencillos y usualmente los encontramos en juguetes y en artefactos que utilizamos usualmente para proyectos, ya que son muy fáciles de utilizar y muy útiles. Bueno, It's happening again. ok, estos anuncios. Bueno, ¿vieron el video? Sí, ingeniero. ¿No tuvieron problemas con el audio? No. No, Ah, todo ok. bien. No, es que me mandó un mensaje. Ok, podemos ver que estos motores son pequeños, ¿va? Por ejemplo, una aplicación que tienen estos motorcitos son en los motorcitos estos que antes ocupaban los compact disc, que tenían varios motorcitos de CD. Entonces, al destaparlo, así era de esa forma, de imán permanente, de esa forma. Y como eran pequeños para manejar los CDs, no necesitaba una alta corriente, digamos, para funcionar. Eh, una desventajas que vamos a ver si aparece acá de estos motores es el tipo de material. Vamos a ver. El tipo de material, vamos a compartir la presentación. El tipo de material o la calidad de los imanes, que ese es un problema que presentan. Ok, aquí estamos ya con la lámina. Ok, entonces como les decía, que estos motores son pequeños y son ocupados, por ejemplo, en servos pequeños, digamos en los compact disc, yo los vi bastante, los cuales ahí no importa el torque, sino que es la velocidad. Entonces, ¿para qué? Es decir, para manejar cargas muy pequeñas se ocupa. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas de estos imanes permanentes es que no pueden producir una densidad de flujo tan alta como la que suministra en forma externa el campo en derivación. El campo en derivación, si se acuerdan, nosotros ajustábamos el flujo por medio de la corriente de campo. Entonces, esa corriente de campo, si se acuerdan del ejemplo de la clase pasada, que a tanto determinábamos la corriente de campo, nos íbamos a una curva, a una gráfica de histéresis,
Y ahí en una forma de interpolación determinamos de cuánto era el voltaje de armadura. O, ajá, lo que se induce en el motor. Entonces, así controlábamos, por ejemplo, el voltaje por medio de la corriente de campo. Ahora, otra desventaja que tienen los motores de imanes permanentes es que los imanes permanentes corren el riesgo de desmagnetizarse por el calentamiento excesivo y es debido a sobrecargas. Entonces, el calor influye ¿para qué? Para que los imanes pierdan esa propiedad magnética. Entonces, esa es otra desventaja que presentan los imanes, los motores de imanes permanentes. Son motores pequeños. No es igual como los motores que como estuvimos viendo en todos los videos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes con respecto a los motores de imanes permanentes. Vamos a ver acá. Sí. No hay preguntas con respecto a eso. No. Ok. Por el momento no. Va. A los que se han unido un poco tarde, es como haciéndoles anunciar lo que les anuncié a los compañeros que vinieron temprano, es que la semana de evaluación de exámenes va a ser de la semana del 4 al 10 de abril, es decir, los exámenes parciales para el segundo registro se van a realizar en esa semana. Entonces, para que se vayan preparando todos ustedes, empiecen ya a meterle más al estudio con respecto a las demás materias, que va a ser la semana del 4 al 10 de abril. Y también en esta semana quiero que participen en el foro. Acuérdense que el foro es evaluado y la otra semana, el día martes, vamos a hacer el examen corto. Entonces, lo vamos a dejar el examen, vamos a dar clases ese día y voy a interrumpir la clase para que ustedes procedan a hacer el examen corto, tipo 1/4 para las 6 hasta las 6:30. Entonces, esos son los anuncios que les quiero dar a las personas que recién se van conectando. Ok, vamos a proseguir. Permítame. Buenas tardes, ingeniero. ¿Puede repetir los anuncios, por favor? ¿Cómo no? Voy ingresando. ¿Cómo no? Primero que ha habido una corrección de fechas para la evaluación o la realización de los exámenes parciales. Los exámenes parciales se van a hacer de la semana del 4 al 10 de abril. Ya no va a ser como en la fecha que decían en las plataformas, sino que va a ser del 4 al 10 de abril los exámenes y el examen corto de esta materia lo vamos a hacer el otro martes de 1/4 para las 6 a 6:30. Y quiero que participen en esta semana en el foro, que terminen de hacer, los que ya participaron, ya van a tener sus notas y invito a los demás compañeros para que
Vean el video que les he dejado que está relacionado con el foro y pongan sus aportes. Entonces, Una consulta, ingeniero. ¿Podría dígame. dejar el laboratorio corto para el jueves mejor? No, lo vamos a dejar el martes. El martes lo vamos a dejar. Porque el día jueves creo que hay unos compañeros que le van a chocar. Por esa razón. Entonces, el examen viene fácil. Lo que sí les digo es que, como les decía a sus compañeros, estudiense el capítulo 7 y el 8 de máquinas eléctricas de Chapman. De ahí vienen los ejemplos y de ahí voy a sacar el examen. No se preocupen. Ya prácticamente les estoy diciendo ya todo. Pero esos son los avisos más importantes que tienen que ver con la materia. Pero lo importante es que no se duerman, que la semana del 4 al 10 son exámenes para que así vayan estudiando fuerte para las otras materias, ¿va? Pienso que los profesores les van a decir después o en esta semana, porque el ingeniero aquí nos mandó un correo a todos los docentes. Yo creo que lo mismo va a suceder. Si no, consulten a su profesor, si es que no ha visto el profesor el correo. El correo lo mandó el día de ayer el ingeniero. Entonces, para que haya habido un error involuntario en la plataforma, en el escrito del HTML, pienso que es de las páginas web. Entonces, para que estén alerta. No sé, ¿alguna pregunta? Ingeniero, ¿el examen corto va a ser teórico o algún ejercicio? Eso, tal vez se lo dé la respuesta el jueves. El jueves. Pero va a venir fácil, no se preocupe. Bueno, gracias, ingeniero. Estudiense los ejemplos y ya lo demás no hay problema. Pero sí lean capítulos 7 y 8 de Chapman. Entonces, tienen tarea, aparte de la lectura, sí, tienen que. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Ahora, bueno, ya terminamos con los motores de imanes permanentes. Hoy ya vimos el motor de excitación independiente. Hicimos un breve ejemplo, un motor en derivación, o como le conocen como shunt. Y hoy vamos a ver el motor en serie, que el motor en serie, la característica principal es que lleva una resistencia en serie con una bobina en serie con la resistencia de armadura. Entonces, tenemos acá y que solo tiene una alimentación, B sub T. Y entonces vamos a hacer un poco más grande la lámina. Podemos ver que la corriente de armadura, como es un circuito en serie, va a ser igual a la corriente I sub S y a la carga. Entonces, y el voltaje en sus terminales, digamos, haciendo como un circuito en serie, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, en los cuales nos dice que B sub T, o el voltaje presente en estos dos terminales, va a ser igual al voltaje del motor, su A, más I sub A, digamos,
viendo esto como una resistencia que está conectada en serie, R sub A más R sub S. Esta bobina sabemos que para el análisis en CD se comporta como un alambre. Entonces no tiene nada que ver. Entonces, como es un motor de CD, estamos haciendo un análisis en CD. Entonces, este es pura ley de Ohm. Y entonces el voltaje de los terminales va a ser igual a E sub A más I sub A, R sub A más R sub S. Ahora, hay otras variables que están asociadas. Por ejemplo, el flujo va a ser igual a una constante de proporcionalidad por la corriente de armadura. Y siempre la misma fórmula para el torque. El torque inducido va a ser igual a la constante de la máquina, K, por el flujo y por la corriente de la armadura. Ahora, ¿qué sucede, digamos, de esta fórmula del torque inducido? Que ya sé que el flujo va a ser una fracción, una constante de proporcionalidad por I sub A. Sustituye el flujo en la expresión de torque acá. Nosotros, entonces, el torque inducido va a ser igual a K por C por I de armadura elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que en otras palabras, el torque es proporcional al cuadrado de la corriente de armadura. Y esta configuración de motor se aplica en los motores de arranque de vehículos, elevadores y en trenes. Entonces, el motor de CD en serie, lo que tiene de característica es un altísimo torque que va a ser proporcional a la corriente de armadura, al doble de al cuadrado, perdón, de la corriente de armadura. Entonces, y la aplicación podemos ver acá que no es la velocidad, sino que es el torque. Entonces, cuando tiene un alto torque o un motor en sí, va a tener una velocidad baja. Va a tener una velocidad baja. Entonces, esa es la característica más importante del motor en serie, en lo cual es el torque o la corriente de arranque es altísimo. Entonces, siguiendo, bueno, vamos a reducir la diapositiva. Ahorita analizamos las características de las terminales de un motor de CD en serie. Como habíamos dicho, el flujo va a ser igual a C por IA, el voltaje en los terminales presente en estos dos terminales, el flujo, el torque inducido va a ser igual a K por C por I por IA, K por C por I al cuadrado A. Entonces la corriente de armadura va a ser igual, despejando, va a ser igual la raíz cuadrada del torque inducido sobre K por C. Y ¿qué es lo que hacemos? Que vamos sustituyendo variables, por ejemplo, I sub A igual al flujo sobre C, E sub A va a ser igual a K por el flujo por la velocidad del motor y el torque inducido por K sobre C por el flujo elevado al cuadrado. Entonces, esta
¿qué va a hacer? Esta SUA la sustituimos acá, que sería esta. La sustituimos y nos da K por el flujo por la velocidad del motor. Más IA, pero IA, ¿a qué va a ser igual? Voy a poner en otro color. IA va a ser, vamos a ver si me sale. IA es esto. Y aquí lo sustituyo. Acá. IA. Por R sub A más R sub S. Entonces, acá lo que hacemos es que ahora sustituimos el flujo por esta expresión. Y lo introducimos en la expresión esta y tenemos que K por la raíz cuadrada de C sobre K por la raíz del torque inducido por la velocidad del motor más la raíz cuadrada del torque inducido por entre KC por todo eso por R sub A más R sub S. Entonces hacemos una serie de movimientos matemáticos tipo algebraico para despejar la velocidad. Entonces, y la velocidad va a ser esta expresión que podríamos decir que va a tener como sus variables de control, va. W sub M va a ser igual al voltaje B sub T sobre la raíz cuadrada de KC por la raíz cuadrada del torque inducido menos R sub A más R sub S sobre K por C. Entonces, acá tenemos la expresión. Y acá tenemos una gráfica de velocidad versus torque. Ok. Lo interesante acá, ¿qué sucede cuando el torque tiende a cero? En lo cual no sucede. En teoría tendría que haber una velocidad infinita. Entonces, por esa condición, nos dice que nunca hay que operar este motor sin carga, dado que giraría en una altísima velocidad y tendería a dañarse. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener, digamos, al manipular o al trabajar o al analizar un motor de CD en serie, que ese siempre tiene que tener carga, ese motor. Eso es como un principio vital para ese motor, para que no se dañe ese motor. Es decir, que siempre tiene que tener una carga para que este empiece a funcionar. Sin carga, mejor no hay que conectarlo. Entonces, y nos lo dice esta expresión algebraica. Entonces, acá tenemos cómo va, es como una gráfica decreciente cuando uno va queriendo arrancar el motor. Entonces, podemos ver que al final que llega un torque, es un torque de arranque acá, vemos que la velocidad
ha disminuido bastante desde que estaba desde el punto inicial acá hasta acá. Entonces, empieza a desarrollar un alto torque, pero, un alto torque, pero, esa máquina nosotros debemos de tener mucho cuidado. Nunca hay que operarla sin carga. ¿Está claro, compañeros? ¿Les ha quedado claro? ¿O alguna duda? Claro, ingeniero. Ok, entonces ese cuidado deben de tener todos ustedes al encontrarse en su trabajo una configuración de un motor de CD en serie. Ese es el cuidado que deben de tener. Ok, vamos a seguir. Ok, ahora, permítame un momento. Okay. Disculpa. Ok. Ahora vamos a ver el motor de CD de corriente directa tipo compuesto. Digamos que este motor es un híbrido. Por eso decimos acá, el motor de CD compuesto. Existe dos tipos, que es el acumulativo y el compuesto diferencial. Por el momento solo nos vamos a enfocar en el acumulativo. El motor de CD compuesto acumulativo combina las características del motor en derivación como del motor en serie. Al igual que un motor en serie, tiene un par extra para el arranque y al igual que un motor en derivación, no se desboca en vacío. Es decir, que en este tipo de configuración superamos, podríamos decir, la falencia que tenía el motor en serie, que el motor en serie para que opere siempre tiene que tener una carga. Pero en este caso, como está una parte conectada en derivación, ese nos ayuda a prevenir a que no se dañe el motor cuando nosotros lo conectamos en esta configuración. Entonces, podemos ver, que que es un circuito prácticamente que lleva una parte en paralelo y una parte en serie. Y acá hay una expresión que tiene que ver con la corriente de campo, que más que todo está relacionado a la corriente de campo más el número de vueltas en la parte y el número de vueltas de parte de la bobina de campo. Entonces, por la corriente de armadura. ¿Esto con qué finalidad? Porque al hacer el análisis de esta topología, nosotros vamos a determinar una corriente de campo. Y al determinar la corriente de campo, vamos a auxiliarnos de la gráfica de interés, como hicimos en el ejemplo de la pasada, para determinar a tanto corriente de campo le va a corresponder un voltaje presente en las terminales del motor. Entonces, esta expresión, pero eso lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, y tenemos las expresiones
para determinar las corrientes de campo y de armadura. Acordémonos en análisis de circuito que esto es un nodo. Aquí entra la corriente, podría decirse, de la carga, y se subdivide entre la corriente de campo y la corriente de armadura. Entonces aquí tenemos que la corriente de armadura va a ser igual a IL menos IF. Y la corriente de campo va a estar relacionado. Esta R sub F tiene que involucrar, perdón, la R de ajuste y la R sub F. En ese campo, tiene que involucrarse. Entonces, acá podemos ver cuáles son las diferencias, cómo podemos diferenciar si es un motor de CD compuesto acumulativo o diferencial, en lo cual, en este caso, podemos ver que en el acumulativo, la conexión de las resistencias y la bobina de campo va como prácticamente después de R sub S y LS, mientras que en el diferencial va antes. Es decir, que tenemos acá este extremo va conectado antes de R sub S y LS. Entonces, así nosotros podemos identificar la topología de ese motor. Ok. No sé, ¿alguna pregunta? No. Bueno, sí. Todo bien. Todo bien. Va. Entonces, vamos a resolver un ejemplo. Un ejemplo que tiene que ver con este motor, y nos vamos a auxiliar siempre de la curva que vimos en el ejemplo anteriores, en los cuales nos dice tenemos que acá tenemos un motor compuesto acumulativo con una R de ajuste igual a 175 ohmios. Tenemos la resistencia de campo de 75 ohmios y la resistencia R sub A más R sub S como una resistencia equivalente de 0.21 ohmios. Entonces, nos piden determinar cuál es la velocidad en vacío, es decir, sin carga. Y tenemos que este motor, toda esta circuitería es alimentada con 240 voltios. Hay otros datos que nos da el problema. Por ejemplo, el N sub F, que es de la bobina de campo, son 2700 vueltas por polo. El de armadura es de 14 vueltas por polo, NS. La potencia nominal de la máquina es 30 HP y la velocidad nominal es de
1800 revoluciones por minuto. Entonces acá está, voy a expandir un poco más esto. Podemos ver acá que la curva esta de magnetización del voltaje interno generado versus la corriente de campo nos da que esta recolección de datos es a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, vamos a reducir la lámina y nos dice primero cuál es la velocidad en vacío. Bueno, como sabemos que esta configuración en derivación nos ayude ¿a qué? A que al momento de arrancar el motor no se desboque, porque si nosotros, si por A o por B hubiese una falla acá que se abre en esto, el motor quedaría en conexión serie. Y entonces, como decimos en la clase del motor en serie, el motor va a tender a desbocarse, es decir, que va a empezar con un altísimo torque y se puede dañar. Entonces, por eso está esta parte. Nos lo piden en vacío porque aún sin carga. Digamos, en la vela falla, este motor está en serie y como no tiene carga, se va a dañar. Entonces, vamos a he dejado unas laminitas aquí en blanco de diapositiva para empezar a resolver el problema. Digamos que en condición, quiero ver, vamos a cambiar el color de la tinta a azul. Okay. En condición sin carga, el voltaje SUA va a ser igual a B sub T igual a 240 voltios. La corriente de campo es I sub F va a ser igual, perdón, vamos a borrar esto, vamos a seguir acá, va a ser igual a B sub T, la R de ajuste, más R sub F. Esto va a ser igual a 240 voltios, 175 más 75. Esto es igual a 240 entre 250. ¿Cuánto les da ese cálculo, compañeros? 0.96 amperios. Exacto. 0.96 amperios. Ok, ahora nos vamos a ir a la curva. Esta curva, vamos a hacer un poco más grande y vamos a ocupar la regla. Vamos a ocupar la regla
a 0.96, estamos poniendo por acá, creo yo. Ya. 0. Si no me equivoco, por acá. Sé que me moví un poco. Casi sería como 241 voltios. Vamos a dejar como 241 voltios el voltaje generado de la curva. Vamos a poner una nota de la curva de magnetización. Esta corriente de campo producirá un voltaje generado. Vamos a poner E sub A0 igual a 241 volts. A la velocidad, acordémonos que es una gráfica a una velocidad específica. De 1800 revoluciones por minuto. Por lo tanto, la velocidad n con un voltaje de 240 voltios será. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí siempre se hace una relación de voltaje. En su A entre en su A0 va a ser igual acá por phi y por la velocidad le vamos a poner n. Lo mismo por k por phi y por una n sub 0, en lo cual, si nos acordamos la clase pasada,
Este K se va con este. El flujo también. Y solo nos queda la expresión de velocidades. Va a ser igual a N entre N sub 0. Entonces, despejando, N va a ser igual a N sub 0 E sub A sobre E a 0. Ahora, N va a ser igual a 240 sobre 200, quiero ver, 41 por la velocidad que era 1800. ¿Cuánto le da ese cálculo? 1792.53. 1792.53 las unidades revoluciones por minuto. Ok. Esa sería la velocidad en vacío. Vamos por el inciso B. Vamos a poner acá el inciso B. A plena carga, la corriente de armadura es I sub A igual a I sub L menos I sub F igual a I sub L menos B sub T sobre la resistencia de ajuste más R sub F. Esto va a ser igual I sub L según I sub L, quiero ver, ¿nos lo dan? Sí, 110, perdón, 110 menos toda esta expresión ya lo hicimos, que nos da 0.96. Esto nos da, podría decirse, aproximadamente 109 amperes. 109
amperes. Entonces, vamos a la otra lámina. El voltaje generado es su A es su A igual a B sub T menos la corriente de armadura por RA más RS. Esto es igual a 240 voltios menos 109, que es la corriente, por 0.21. ¿Cuánto les da esta SUA? 217.11 voltios. Ajá, 217.11 voltios. Ahora, la corriente de campo equivalente es tenemos una I sub F prima, va a ser igual a I sub F más el número S E sobre N sub F por la corriente de armadura. Esto va a ser igual a 0.96 más 14 vueltas sobre 2700 vueltas por 109 amperes. Entonces, esta corriente de campo va a ser igual a 1. Hagan el cálculo a ver si me da lo mismo. 1.53 aproximado. Ajá, yo creo que le da 1.525. Correcto. Va. Amperes. Voy acá al inicio. Vamos a poner otra diapositiva. Ok. Voy a copiar la gráfica. La vamos a copiar y la vamos a traer acá. Y la vamos a hacer, perdón. Y la vamos a extender un poco más grande. Nos dice que la I sub F $1.525 amperes.
Vamos a ver cuánto corresponde a cuánto corresponde 1.52. Por acá. Casi corresponde a, si le hacemos, casi corresponde 1.52. Vamos a aproximar más la regla por acá. Como a 279 voltios. EA. Vamos a ver. Forma gráfica. Forma gráfica. Entonces N, para determinar la velocidad a full load o a plena carga, N va a ser igual a 217.1 sobre 279 por 1800. ¿Cuánto les da esto? 1400.64 revoluciones. Ajá, 1400.65 revoluciones por minuto. Entonces, esa velocidad, ¿cómo se reduce cuando tenemos a plena carga? De vacío a plena carga. Ok, ahora vamos a insertar otra diapositiva para el inciso C, que sería la regulación de velocidad. La regulación de velocidad. Entonces, esta S sub R, la S es de speed. Tengo que estos son libros de texto en inglés. Speed regulation va a ser igual a la velocidad sin carga menos la velocidad a plena carga. Entre la velocidad
a plena carga. Todo esto multiplicado por 100%. Entonces, la regulación de velocidad es un dato dado en porcentaje. Entonces, S sub R va a ser igual, sustituyendo acá, 1792.53 menos 1400.65, que es la velocidad que hallamos entre 1400.65. Vamos a ponerle acá unos corchetes o brackets en inglés por el 100%. ¿Cuánto les da? 0.28. En porcentaje. Multiplíquelo por 100. 27.97. 27. Sí, perdón, 27.98. %. Va. Entonces, esa sería la regulación de velocidad que sufre el motor. Es decir, sin carga, ¿cuánto ha variado la velocidad? Podría decirse de una forma descendente de full load de vacío a full load. Es decir que vamos a poner acá. O sea que ese porcentaje es lo que se ha disminuido de velocidad, exacto. Es un índice, vacío a plena carga. Entonces, ese es el porcentaje de variación de la velocidad de esa topología. Entonces, en ese caso de ese motor, que es de 1800 revoluciones, pero como en vacío presenta una velocidad de 1792. Pero ya al ponerle carga, ¿qué es lo que va a suceder? Que al ponerle carga, la velocidad va a tender a disminuir. Entonces, y ahí se ven los efectos. Son índices para medir los rendimientos de los motores. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. No hay. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, porque creo que tienen clase después, ¿va? Sí, ingeniero. Va. Los demás, ¿alguna duda? Esta lámina se la voy a subir entre hoy en la noche o mañana para que la estudien. Estos son ejercicios de Chapman. Traten de resolverlos, más que todos los ejercicios del capítulo 8. Como les repito, la otra semana, martes, vamos a hacer el examen corto. Esta semana trabajen en el foro, participen, ¿no? Para que no se les vaya acumulando tareas. Entonces, para que así tengan más tiempo para estudiar. No sé, alguna pregunta que tengan, compañeros. Sí, yo dijo que el martes sería el corto. Sí, el martes.
Lo que pasa es que como tenemos la otra materia, no sabemos si va a ser el corto también. No sé si puede ser el jueves. No, es el martes lo vamos a hacer. Y con ella deberían de negociar que hagan el examen otro día. ¿Cómo le quisiera decir? Pero el examen nosotros lo vamos a hacer a la hora de esta materia. Vamos a empezar un cuarto para las 6 hasta las 6:30. Es examen corto. No es de asustarse, no es un examen parcial. Ya el examen parcial sí, ese va a ir un poco más largo. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta.